Como lo habíamos anticipado, hoy miércoles nos íbamos a sentar un ratito aquí a charlar con nuestro columnista de la política, la actualidad, y siempre nos trae algún bicho acá, Gustavo, para que nosotros nos preocupemos. Acá nos trajo hoy impreso, después vamos a hablar de esto, después vamos a hablar de estos bichitos, que uno parece un alacrán, pero no lo es, y otro es una hormiga, una especie de hormiga. Pero bueno, ya hablaremos específicamente. Sí, después vemos. La pregunta es, ¿qué preferís, ser colonizado o Invadido. invadido? Porque tenemos dos bichos distintos. Claro. Uno es un invasor y otro un colonizador. Claro, Es exactamente. así. Así que vamos Vamos a ver qué dice la gente. vamos a ver, ¿qué prefieren? Bueno, ¿cómo andas, Gustavo? Buen día. Bien, buen día, Wilde, buen día a la gente de la radio, Johnny, a toda la gente que está acá en la sintonía de FMD Sur, a Diego, a todos los que habitualmente hacen esta radio, que en realidad ser un medio de comunicación, desde sostenerlo y llevarlo adelante es una proeza en nuestros días, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo porque es necesario. Así que bueno, y un saludo para todos los oyentes, los anunciantes, todos los que día a día ponen su granito de arena en esto, ¿no? Claro que sí. Bueno, Gus, hemos agendado un par de temas bastante puntuales. Primero vamos a arrancar con algo a nivel nacional, porque estos últimos días, el presidente Javier Milei ha hecho declaraciones y que han generado la reacción de distintos ámbitos, ¿no? Refiriéndose puntualmente al kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner. Imagino que estás al tanto de esto. Y esto digo, porque a ver, uno dice, pero ¿cómo el presidente va a decir tal cosa? ¿Vos no creés, no considerás que tal vez lo hace adrede? Hay como una doble sensación, ¿viste? Por un lado lo ves a Macri, que está diciendo que Milei tiene una psicología especial. ¿Qué te está queriendo decir? Que Milei tiene algún problema ahí de acomodación de cuestiones, ¿no? Pero más allá de eso, es evidente que además de Milei hay un ámbito que lo rodea que también le debe estar diciendo. Me refiero concretamente a Karina Milei y a Santiago Caputo, que son, por ejemplo, ese tridente que forman con Milei, ese triángulo de hierro, y que muchas de las cosas las deben resolver. Seguramente han elegido a Cristina como oponente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen que tomar al electorado de Macri. Y el electorado de Macri era básicamente opositor al kirchnerismo. Entonces, de ahí buscar ese oponente, ¿no? Es decir, sentar en el sillón de enfrente, pero lo que pasa es que, claro, se le va de las manos, digamos, esto que después quiso decir que es una metáfora, es lo peor que se le puede haber ocurrido, ¿no? Claro. Digamos, esto de decir que quería ver al kirchnerismo en un cajón con Cristina adentro y poniéndole el clavo. Ya yo creo que está rompiendo todos los códigos, las reglas, todo, porque ¿sabés a qué me hizo acordar esto? Al cajón de Herminio Iglesias. Te iba a decir claro, eso. Porque cuando viene la elección de Alfonsín y o sea, cuando gana las elecciones Alfonsín, en gran medida el artífice, un poco la imagen de la derrota, fue la decisión esa, que trascendía el hecho en sí, ¿no? Ese cajón que decía Raúl Alfonsín, que llevaba a Herminio Iglesias, bueno, eso fue determinante, pero también habían carteles, ¿no? Frente a algunas pintadas callejeras que decían somos la rabia, ¿no? El radicalismo salía a pintar somos la vida, ¿no? Entonces, digamos, en ese contraste, pero con esto del cajón de Herminio Iglesias, yo trazo el paralelo porque digo, atención, porque estas cosas se te vuelven en contra. La gente no es insensible a esto, lo mismo que lo que hizo con el ministro de Salud, Ginés González García, fallecido, lo insultó de arriba abajo, esas cosas no se hacen, ¿viste? ¿No? O sea, uno... a un muerto reciente y con la familia doliente, no, ¿viste? No. Son cosas
que rompen todos los códigos, pero que tienen, digamos, correlato con cómo ha sido Milei, ¿no? En esto, digamos, hay que entender esta composición de las dos cuestiones, me parece a mí. Por un lado, la situación mental de Milei, que no es un político convencional, Claro. pareciera ser como una persona, viste que nosotros tenemos en el lóbulo frontal la característica de la inhibición, ¿no? Esto que Freud también trata, ¿no? Con el ello, el yo, el super yo. Bueno, y pareciera como que no se refrena ante nada, ¿viste? Claro. Vos fíjate que va contra el periodismo, ahora lo que hizo contra Bonelli, no contra Bonelli, sino contra la hija de Bonelli. Digo, hay un montón de cosas que vos decís, estará bien este personaje. Pero bueno, o sea, más allá de las políticas, ¿no? En las formas a veces, cuando vos te sentás a charlar con una persona, ¿qué es lo que hace el psicólogo cuando se sienta? Te escucha y te mira, y a veces percibe cuestiones que van más allá de lo discursivo, en qué sé yo, cómo te moves, si estás nervioso, que Sí, sí. Bueno, yo creo que estas cosas, los que hemos visto las entrevistas que le hacen a Milei, nos damos cuenta de que hay algunas expresiones que pone, ¿viste? Como de satisfacción ante la hazaña, ¿viste? De decir, Y sin nosotros ser psicólogos, ¿no? claro, nada, porque simplemente lo notás, Lo porque notás. es muy diferente, digamos, al común a como cuando estamos vos y yo sentados. A ninguno de nosotros se nos ocurriría poner una cara así de satisfacción diciendo voy a destruir el Sí. Estado. Es como si vos dijeras voy a destruir esta radio Claro. y con una cara de satisfacción. No, ¿viste? Hay algo ahí que falla. Bueno, pero te decía esto porque decíamos el tema de la interna del justicialismo, ¿no? Sí. ¿Por qué elige a Cristina? Porque también lo eligió a Kicillof. Sí. Y es como que hubo un cambio ahora. Si bien a Kicillof le hace algunas cosas, ¿viste? Ahora le aumentó la tarifa del puerto de La Plata, le complica algunas cosas, pero corrió un poco el eje para Cristina porque la interna se está encaminando a la conducción de Cristina, Claro. obviamente. Digamos, Cristina tiene un núcleo duro de un 20%, y es muy hábil, además es una persona muy hábil para realizar cuestiones. Por ejemplo, lo que pasó con Quintela en estos últimos 2 días, que manda a sus abogados a notificar de las irregularidades que había en las listas de Quintela, con faltas de documento de identidad, con firmas apócrifas, pero paralelamente manda un comunicado a la Junta de Disciplina diciendo que quiere que lo dejen competir en las elecciones internas. Es decir, yo creo que Quintela en realidad lo que está buscando es que lo bajen a la fuerza, no creo que quiera competir. Pero bueno, supongamos que quiera competir, porque es muy complicado ser gobernador y competir por un puesto en la conducción de un partido político, ¿no? Ahora, obviamente la conducción, vos fíjate que el justicialismo, el antecedente lo tenés 30 y pico de años atrás, ¿no? Cafiero Menem fue la última interna del justicialismo, es una cosa, y de ahí, bueno, surge Menem como el máximo dirigente del justicialismo, y de ahí sale la candidatura también obviamente presidencial. Pero bueno, no sé si estará en los planes de Cristina eso, solo ella lo sabe, las consecuencias de eso, pero obviamente está haciendo uso de su gran poder que tiene, un poder de un 20%, pero sobre todo yo creo que la interna más que con Quintela, que a Quintela no sé, Quintela sí organizó algunos gobernadores, algunas cuestiones, pero la estructura del núcleo duro de Cristina es muy grande. Yo creo que la gran interna ahí está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Y obviamente Cristina jugando a favor de Máximo Kirchner. Entonces, ahí como, porque no olvidemos que es muy grande lo que es la provincia, lo que está en juego en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí hay una interna evidente, ¿no? Es decir, a Kicillof no salió muy convencido de las conversaciones que tuvo con Cristina últimamente, porque evidentemente Cristina esperaba algo más en el discurso del 17 de octubre de Kicillof. Esperaba
un apoyo explícito. Y no, Kicillof dijo, bueno, hay que buscar la unidad, ¿no? No se jugó explícitamente por Cristina, si bien la mencionó, dijo, pero no se jugó, digamos, por Cristina. Entonces yo creo que ahí hay un gran centro de conflicto que es la provincia de Buenos Aires, y a partir de eso, bueno, Cristina, pero esto no es gratuito, Wilde. O sea, no es que se da azarosamente esta interna, se da obviamente porque si no haces la interna en el justicialismo, corres el riesgo de que te intervenga en el partido. Porque renunció Alberto Fernández a la presidencia, está Acéfalo, bueno, si no reunís unas condiciones mínimas legales, bueno, pero convengamos, ¿qué te digo que esto no es azaroso? Porque esto viene justo en el momento en el que Milei viene bajando en su imagen positiva, creciendo la negativa. Vos fíjate que el mes pasado cayó un 15%, sin contar sin medir, digamos, lo que ha sido ahora después del veto al financiamiento universitario. Eso no se midió todavía. Entonces, evidentemente, esto hace que la oposición, en este caso encarnado por el justicialismo, y se reavive, ¿no? Digamos, se ponga en movimiento porque diga, bueno, acá evidentemente la gente ya está empezando a desconfiar de la política de Milei. Ya, digamos, se invirtieron el 60-40 iniciales, ahora 60-40, pero en contra. Entonces esto reclama de la oposición, pero de todos los opositores. Cada uno está haciendo sus movimientos. El radicalismo también ha expulsado gente, pero también está ahí de Loredo logró una tregua para que no se rompa todo. En el macrismo también las cosas tampoco, porque entre Bullrich y Macri están ahí las cosas. Pero Macri tiene otra cuestión, que el PRO le puede dar, quedó demostrado, los votos a Milei para sostener cualquier veto o lo que sea, para gobernar de alguna forma fácilmente a Milei. Esto no es gratuito lo de Macri. Macri le da a cambio de algo. Macri te va a dar siempre a cambio de algo, ¿no? Eso no. Y bueno, Macri está muy interesado en las cuestiones energéticas, las cuestiones de transporte, las cuestiones viales, y metió su gente de energía en el gobierno, ¿no? Y mirá vos qué curioso, y por dónde pasan las cuestiones. Ya Tetamanti anunció que quería perdonarle una deuda a Camusi de 230 millones de dólares. Mirá, una pequeña deuda. Una deuda, bueno, que tiene con Enarsa, en definitiva, con algo que es de todos, ¿no? Bueno, pero le quiere condonar esa deuda, pero ¿qué pasa? Esta señora hasta ayer era empleada de Camusi y se hace cargo de esto y le quiere condonar la deuda, pero ¿qué pasa? Camusi pertenece a un socio de Macri. Entonces, digamos, todo cierra como para que Macri ponga a su gente en el gobierno para poder hacer negocios más que otra cosa y sostener en ese. O sea, pareciera que todo el mundo busca hacer sus negocios de la forma que sea, algunos políticos, otros. Y paralelamente, La Libertad Avanza no está ajeno de interna. Ya han visto que Victoria Villarruel. Ya hemos hablado de esto. En el primer programa dijimos, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahora eso se está consolidando. Los que han leído los diarios de estos últimos días habrán visto que ya le mandó a Poltroni, nosotros lo mencionamos en el primer programa, ¿no? Villarruel y Poltroni, bueno, lo mandó a Poltroni a organizarle la cuestión en el interior del país, ¿no? Entonces La Libertad Avanza va a ir también, por un lado, perdiendo gente por el lado de Villarruel, los desencantados con las formas de Milei y todo esto, y por el otro lado ganando en las alianzas con el PRO, las que puedan hacer en el interior del país. Así que bueno, estos movimientos de interna se están dando en todos los partidos, pero sobresale la del justicialismo porque bueno, es la oposición más fuerte y digamos, y quien se pone enfrente y quien Milei elige
para poner enfrente como adversario, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Dice el mensajito, así no nos vamos del tema, Sí. Gustavo, siempre hay metáforas, ya sea en el fútbol como en política, y cada uno está en su juego. Hay que aceptar ese juego. A veces es muy lluvioso y otras muy agresivas. Caso Soria en Río Negro, no nos olvidemos, súper agresivo, eran iguales, solo tener memoria. Pero no, el gringo me parece que tenía una diferencia totalmente. No, no era Para distinto, o mí, sea, tenía su forma. una cosa que te digan 10 puntos de sutura le van a tener que dar, bueno, Sí, aquel discurso que aquel recordamos discurso acá. memorable, Sí. pero No, las formas. eso de Verani y Soria, el Verani diciendo esto de los 10 puntos de sutura y Soria contestándole, Sí. bueno, digamos, esas cuestiones que tenían esos políticos, además eran socios, Verani y Soria eran socios, compartían estudios jurídicos, entonces estas cuestiones, estas peleas que tenían entre ellos eran cuestiones básicas de la política, pero yo creo que con esto ya se supera. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Cristina viene de haber sufrido un atentado Sí. no hace mucho tiempo atrás, que todavía está en sede judicial. Esto de las metáforas hay que tener cuidado, porque a veces esto de la violencia verbal, pasar a la violencia física, o sea, pasar de lo que es, si querés, de una metáfora a un hecho, ¿cierto? Hay gente que no diferencia lo que es una metáfora. Es si alguien dice, y hay que meterle no sé, un tiro Un cuetazo. Claro, ¿viste? Claro, y capaz que alguno agarra. Sí, 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 Y exactamente. bueno, entonces, pero esto no Capaz es. que yo lo digo metafóricamente y hay alguien que no lo entiende y va y lo ejecuta, Sí, ¿no? pero además hay metáforas que se van ya, digamos, sabemos, en el fútbol, por supuesto, pero pero yo lo que te quiero decir con esto es una sola cuestión, esto de pasar ya vimos lo que ha pasado con algunos libertarios, ¿no? Como Fran y algunos otros, viste, que han tenido problemas, porque se pasó ya de lo discursivo a la acción física. Y esto no es difícil de imaginar. Vos, Wilde, que has estado en Buenos Aires, lo sabes bien, que por ahí suponete que vas con un auto, viene alguien y se te pone adelante y vos pensaste que te encerró. Te le pones al lado y le mandás un insulto por la ventanilla y ya el otro se bajó y esto pasa cotidianamente. O Sí, sea, lo todo que bien. empezó siendo una cuestión de un insulto, algo verbal, andá, manejá, no sé a dónde, qué sé yo, que ya fue escalando y se tornó en algo que no sabe dónde puede terminar. Entonces yo creo que sobre todo un presidente de la nación tiene que tener cuidado, no solamente en los contenidos, sino en las formas de decir las cosas. Yo, además, digo, no sé si era necesario esa imagen, o por qué se le ocurrió esa imagen, porque también habría que pensar por qué se le ocurre esa imagen y no otra, digamos, porque había otras formas si vos querés expresar esa metáfora, la podés expresar de otra forma. Pero bueno, fíjate que Milei viene usando metáfora esta de los mandriles, de qué sé yo, o sea, viene con metáforas muy pesadas, si son metáforas, ¿no? Entonces, yo creo que como presidente de todos los argentinos tiene que tener ese cuidado, sobre todo tendría que ver qué repercusión puede tener eso que diga, ¿no? O sea, pensar, yo pasa que yo tenía un profesor en la secundaria que me decía, no me decía a mí, nos decía a todo el grupo, de 10 piensa 9 y habla 1, ¿viste? Nos decía como, bueno, como diciendo, bueno, a ver, antes de hablar, pensá 9 veces lo que vas a decir, ¿viste? Cuando te la jugás para un examen o cuando te la jugás frente a la televisión o cuando te la jugás... Porque vos fíjate que Milei ahora está muy agresivo con Clarín, con La Nación, y yo no sé eso, ¿viste? Cómo puede terminar. Vos fíjate cómo puede terminar políticamente, Claro. ¿no? Es decir, vos fíjate que no es nuevo esto de que
los medios de difusión, lo que es llamativo, bueno, es que medios de difusión que aparentemente hasta hace un tiempito atrás eran afines, ahora son de lo peor que hay, ¿no? Entonces, o fíjate que hasta en la FIP le pone a quien fue a controlarle a Clarín. Falta que empiece a decir Clarín miente o todo noticias, todo negativo, y no encontrás más que el mismo patrón, el mismo modelo que en otros momentos, ¿no? Bueno, 10:34 de la mañana, Gus. Así aprovechamos este ratito. Te había pedido que podamos profundizar un poquito más en función de lo que en su momento aprobó el Consejo Deliberante, que es un llamado a plebiscito en relación a un proyecto Calcatreu, proyecto minero, en el cual ya sabemos que hubo una audiencia pública. El intendente vetó ese llamado y ahora el Consejo Deliberante volvió a aprobarlo, por decirlo de alguna forma. Insistió con la ordenanza. Aquí te has tomado el trabajito de rescatar algunos artículos de la Carta Orgánica. Sí, básicamente, bueno, a ver, yo en principio lo que creo, bueno, en principio, antes que nada, como prioritario, yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, esta Carta Orgánica tiene que ser reformada porque tiene ambigüedades, faltas, falencias, ahora vamos a ver algunas. Es más, yo presenté ante el Consejo Deliberante nota que ni siquiera me dijeron recibimos la nota, ¿viste? Ya hace unos años que lo hice, pidiendo esto de la reforma de la Carta Orgánica, por ahí aprovechando las elecciones de medio término para elegir convencionales, cosa que no se contagie un poco con el tema de la elección de intendente y eso, bueno. Claro. Pero en definitiva, yo creo que hace falta, porque vos fíjate que yo estoy seguro que esta cuestión uno nunca puede estar del todo seguro, pero intuyo. Es más, en la última sesión del Consejo que se habló de este tema, los concejales dejaron entrever como que podía judicializarse. Yo creo que se va a judicializar. El camino que sigue obviamente es ese, pero porque hay una necesidad de dilucidar cosas, cuestiones. Hace no muchos días atrás, era una semana y media, el intendente de Cinco Saltos también, en una situación muy similar, no en el contexto de un plebiscito, ¿no? Pero sí de la competencia de poderes. Presentó un recurso judicial contra un veto del Consejo, o sea, él había vetado y el Consejo había insistido, había rechazado el veto, había insistido en la ordenanza, y entonces, claro, dice que hay un conflicto de poderes porque dice que el Consejo está legislando sobre cuestiones del Ejecutivo. Bueno, eso tuvo su vía, por supuesto sabemos que por la vía del contencioso llega al Superior Tribunal de Justicia, y yo creo que en definitiva esto puede seguir ese camino, supongo, lo intuyo por las características, ¿no? Porque alguien va a tener que ponerse a analizar, bueno, a ver, acá tenemos dos cuestiones. Sí. El Consejo dice esto, el intendente dice esto, y bueno, vamos a ver quién de los dos tiene razón en función de la Carta Orgánica. Esta Carta Orgánica que te facilita estas cuestiones de que hayan dudosas interpretaciones, ¿no? Bueno, pero ¿qué dice? O sea, Gustavo, Bueno. estaríamos o sea, ¿está bien sostenido el proyecto del Consejo Deliberante en relación a lo que dice la Carta Orgánica? Bueno, a ver, hay muchas cosas para analizar en realidad. En principio te digo, a ver, el plebiscito es algo que creo que varios de los candidatos en su momento habían propuesto, ¿no? Como una respuesta a la necesidad de definir esta cuestión de la opinión de la gente. Esto en campaña lo habían hecho. Ahora, bueno, claro, ahora está cada uno en función de gobierno, ya sea en el legislativo. Bueno, entonces yo creo que, bueno, las consultas están previstas en la Carta Orgánica Municipal. Las distintas formas, hay varias formas de consulta, y cada una tiene sus especificaciones, ¿no? Por ahí en la última sesión de consejo
se decía que no es lo mismo el plebiscito que el referéndum. Y es cierto, no es lo mismo un plebiscito que un referéndum. Entonces, pero la Carta Orgánica hay veces que toma cuestiones para los referéndum que no las toma para el plebiscito. Entonces, la Carta Orgánica deja muchos huecos. Por ejemplo, si vos lees, lo central acá es, o el arranque, por donde hay que arrancar, es el artículo 200 de la Carta Orgánica Municipal, que es justamente la que está hablándonos del plebiscito, ¿no? Y vamos a ver qué dice el artículo 200. ¿Qué dice el 200? Plebiscito, el Consejo Deliberante y el Intendente Municipal, dentro de sus respectivas competencias, pueden someter al voto popular una determinada propuesta o proyecto de ordenanza sobre temas específicos de carácter político, económico, ambiental y social. El plebiscito tiene carácter vinculante o consultivo y será obligatorio en el primer caso. Mediante ordenanza se reglamentará el procedimiento. Bueno, en principio, si vos recordás la ordenanza original del plebiscito, los concejales remarcaron que se avalaba con el 2/3 de los votos, ¿no? Lo decían 2/3, incluso creo que lo hicieron artículo, si mal no recuerdo, artículo por artículo, 2/3 de los votos, 2/3 de los votos de los presentes, ¿no? Por supuesto. Bueno, la pregunta es ¿por qué se hizo eso? Porque si vos leíste acá en algún lugar que te diga que el plebiscito como tal necesita 2/3, ¿no? Entonces, en principio, si nosotros nos atenemos a esta ordenanza, debiera haber sido, si correspondiera, haber sido aprobada por simple mayoría. No hace falta los 2/3, porque lo que requiere los 2/3 es el referéndum. Ahora bien, vos podés decirme también, bueno, pero si lo requiere el referéndum, con más razón el plebiscito. ¿Por qué? Porque el plebiscito, si vos volvés a leer la 200, arranca diciendo que el intendente municipal y el Consejo Deliberante, o al revés, el Consejo Deliberante y el intendente municipal, y hay una expresión entre comas, ¿no? Que es de la que se agarra por ahí el Ejecutivo, que dice dentro de sus respectivas competencias, ¿no? ¿Por qué es importante revisar una carta orgánica cuando se redacta? Porque las comas, los puntos son importantes. Por ejemplo, si yo leo la primera parte que te dice el Consejo Deliberante y el Intendente Municipal, todos los que hemos transitado lógica, los que hemos visto lógica en cualquier estudio que hemos hecho, sabemos que la I exige que las dos condiciones sean verdaderas para que la consecuencia sea verdadera. Entonces, la I me está diciendo el uno y el otro. Claro, los dos. O sea, la bandera argentina es celeste y blanca, ¿viste? O sea, tenemos una cuestión ahí semántica que ya va a tener que dilucidar por ahí la instancia judicial a ver si esa I es la I o puede ser reemplazada por una O. Pero bueno, semánticamente la I es la I, son los dos. O sea, a ver, lo ideal hubiese sido que se hubiesen sentado el Ejecutivo, el Legislativo y bueno, resuelto algo en común, qué sé yo, avanzar, como han hecho en alguna oportunidad, ¿no? Bueno, ahora, siguiendo con eso, me aclara dentro de sus respectivas competencias. Cuando vos vas a buscar las competencias, las atribuciones, y bueno, ahí también vuelve a ser muy complicado para algunos y para otros no. Es decir, si vos lees ahí el artículo 68, el inciso 15, ¿verdad? Sí. Lo tenés ahí, 68-15, atribuciones del intendente municipal. Sí. Bueno, dice establecer el carácter vinculante de un referéndum. No. Ese es el... Atribuciones... este es de los 80, concejales. El 68. Del intendente municipal, 62, perdón. 62, 62. Competencia, atribuciones y deberes del intendente. Convocar a elecciones de autoridades municipales, llamar al cuerpo electoral en los casos previstos en esta Carta Orgánica y someter asuntos de su competencia a consulta, referéndum o plebiscito. Bueno,
Entonces, acá te dice claramente que el intendente está facultado para someter a plebiscito o consulta popular. Sí. Bueno, cuando vos vas a buscar en la lista de atribuciones de los concejales, si bien no lo encontrás explícitamente, encontrás sí en el 80-23 la cuestión esta de los 2/3 que declara el carácter vinculante, que es a lo que tal vez se hizo alusión en la primera sesión en la que se trató la ordenanza, pero ya te digo, esto lo pide para el referéndum los 2/3, no para un plebiscito. Ahora, Correcto. Si vos seguís leyendo, fíjate que el 32 y 33 del Consejo Deliberante es como que abre, ¿no? Abre la caja para que se dé cualquier cosa. A ver qué dice 32. El 32 dice, en general tendrá todas las facultades propias de la rama legislativa que representa. Esto está relacionado con el artículo 80, atribuciones y deberes de los concejales. Sí. Y el 33 dice, la enumeración que antecede no excluye el derecho de dictar ordenanzas sobre actividades o funciones no especificadas, pero que por su índole sean municipales. Bueno, eso te abre la puerta para que sea competencia del Consejo Deliberante un montón de cosas, Claro, ¿no? claro, claro. Ahora, bueno, por eso te digo, esto necesariamente va a tener que ser dilucidado en un ámbito judicial, alguien que interprete estas cuestiones. Vos fíjate, esto de la I, que yo te digo, porque si vos seguís leyendo el 200, aparece una O, porque te dice, por ejemplo, y acá hay algo interesante que te dice... ¿qué es lo que pueden someter a plebiscito? Dice propuesta o proyecto de ordenanza, ¿no? Lo dice el 200. El 200. Sí, pues dice, bueno, dentro de sus respectivas competencias pueden someter al voto popular una determinada propuesta o proyecto de ordenanza. Bueno, ahí sí es, o una cosa o la O otra. la otra, claro. La O, sabemos en lógica que es la consecuencia es falsa únicamente cuando los dos son falsos. O sea, si no hay propuesta y no hay proyecto de ordenanza, obviamente no hay consulta popular. Ahora, por eso te digo, pero también hay una cuestión ahí semántica, porque después cuando se habla de ambiental y social, pareciera como que tiene que darse todo el cúmulo de cuestiones para que se haga la consulta. Entonces, por eso te digo, está mal redactada esta carta orgánica, hay que revisarla. Pero bueno, también vamos a esto que decíamos recién. Tiene que ser una propuesta o un proyecto de ordenanza. Y en esto, entonces, tiene que ser uno claro, decir, bueno, yo este proyecto de ordenanza, el que plebiscito, o esta propuesta. ¿Cuál sería la propuesta en este caso? ¿Cuál sería la propuesta que se está plebiscitando? Bueno, hay que definirlo. Claro. La propuesta es una aseveración, no puedo decir es una pregunta. Yo pregunto sobre una aseveración, es decir, tengo que decir, por ejemplo, comuníquese o dispóngase frente a, no sé, a la licencia social de esto, la voluntad del pueblo de Ingeniero Jacobacci de rechazar. Entonces ahí tenés una propuesta. Y ante eso la gente vota sí o no. La votación tiene que ser sí o no. Después hay una cuestión sociológica también en cómo haces eso, o sea, y hasta psicológico, que vos podés, de acuerdo a lo que vos planteás, a veces incide en el resultado. Si vos planteás algo, por ejemplo, rechazar la propuesta, entonces el que vota sí o no está votando sí al rechazo o no al rechazo, por ejemplo, ¿viste? Entonces, y si vos planteás la otra, aceptar, el que vota sí está votando sí a la aceptación o no al rechazo. Bueno, hay una cuestión sociológica que se ha estudiado, que cuando las cosas están muy finitas, la tendencia de la gente en estas decisiones de sí o no, hasta hay algo psicológico que tiene que ver con la zona de confort, con los dos temores básicos que uno tiene, a decir no. O sea, si vos no estás seguro ante algo, no. Elegí el no. Esto está estudiado, sociológicamente es así. Entonces a veces las consultas se hacen de tal forma de que, favorezca lo que tenga que decir que no. Si bien esto, cuando no hay un margen finito, obviamente, si el sí va a triunfar, va a triunfar el sí, obviamente. Pero yo lo que te quiero decir con esto es que tendría que clarificarse en un proyecto cuál es en sí. O sea, yo decir, no con una pregunta, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no, yo tendría que decir directamente
cuál es el proyecto que yo quiero plebiscitar, cuál es la propuesta, exponerla, decir, bueno, esto es lo que se somete a plebiscito y esto es lo que se dice sí o no. Me parece que eso sería lo más saludable, ¿no? Si se quiere insistir con esto de hacer un plebiscito. Y bueno, tener en cuenta también que hacer un plebiscito te lleva entre 100 y 150 millones de pesos, ¿no? Es un dinerito, pero bueno, a veces, digamos, amerita las cuestiones que se están, como en este caso, ¿no? Una cuestión tan sensible, a veces amerita, digamos, hacer un gasto, pero bueno, hay que ver de dónde salen los fondos porque hay que imprimir boletas, las urnas, qué sé yo, los adicionales policiales, Sí, los sí. carteles, bueno, hay un montón de gastos que son los mismos de una elección prácticamente, porque si es vinculante es obligatorio además, hay que ver con qué padrones, todo esto tendría que estar reglamentado, como dice el 200 en la ordenanza, Claro. con qué padrones, obligatorio para qué edades, de 16 o de 18, si usás los últimos padrones, si permitís que se incorpore la gente que cumplió los 16 o los 18 años al momento de la consulta, en fin, hay muchas cosas, viste, por reglamentar. Me parece que esto da para hacer un trabajito todavía un poco más intenso y bueno, no sé, yo sinceramente te digo que me parece que esto va a seguir la vía de la judicialización Bien. por estos temas que te digo, estas imprecisiones que tiene la Carta Orgánica Municipal, ¿no? Y que Ujú. no es exclusivamente en esto, es un montón de cosas, pero bueno, sabemos que estas cuestiones, cuando hay esto de una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y obviamente quién decide, y bueno, tiene que decidir la justicia. Así que esto seguramente va a llegar a la justicia y bueno, y ahí decidirá, le dirán, ¿tiene razón el intendente o tiene razón el Consejo Deliberante? Bueno, y a partir de ahí ya será otra historia, Claro. porque habrá que ver lo que se resuelve, si es vinculante para quién, para el municipio, si es vinculante para la provincia, porque yo tengo que hacer dentro de la competencia municipal únicamente, o sea, lo que es vinculante para una decisión municipal. Habría que ver si no estoy avanzando sobre otra cuestión. Es decir, a ver, yo podría, suponete que a mí se me ocurre hacer un plebiscito diciendo, bueno, no sé, que le hagan juicio político a Milei, ¿viste? Hago un plebiscito. Y bueno, y es vinculante. Pero no soy yo el que puede decidir eso, ¿viste? Entonces, entonces hay que ver eso, hay que hilar muy fino todas estas cosas. No se puede, tampoco podemos acá en el espacio de media hora, ¿viste? Sí, Armarlo, pero tener por lo menos tener un panorama, un pantallazo de sí, lo que ¿viste? es. De las cuestiones, pero yo creo que esto se va a judicializar porque hay muchas imprecisiones en la Carta Orgánica Claro. que... Perdón, Gustavo. Entonces, cuando te dicen está clarito en la carta orgánica, tan clarito no está. ¿Viste? Por ahí. No, pero si la carta orgánica. Bueno, la carta orgánica tiene un montón No, de claro, y porque a falencias. veces podés interpretar para un lado o para el otro. Por Claro, ejemplo, claro. cuando te habla del referéndum, te dice todas las situaciones que contemple la Carta Orgánica, y cuando la Carta Orgánica va y ahí hay solamente dos, no hay mucho más para referéndum, ¿viste? Esta carta orgánica, la última, de Y cuándo. se revisó hace poco, en el 2006, el 2007 17, perdón, se convalidó, ¿no? Mirá. Entonces, ya en las elecciones del 21 se hubiese estado a tiempo de reformarla, porque pedía 4 años la misma Claro. Carta Orgánica para poder reformarla, ¿no? Ujú. Hay que revisar muchísimas cosas, no es esto solo, No, ¿eh? no, justo hoy estamos con este tema, Hoy pero. estamos con este tema, pero hay otros temas. Esto de última lo va a resolver la justicia, como tendrá que hacer con lo que pasó con Cinco Saltos, Claro. que ya te digo, es un caso muy similar. Es decir, el intendente que veta una ordenanza, el consejo que insiste, y el intendente que dice, no, esto no puede ser, entonces hay un conflicto de poderes, entonces lo manda a la vía judicial. Y bueno, y esto yo creo que también va a pasar, ¿viste? Sería bueno y saludable, bueno, que Que se hubiera pusieran de una acuerdo. cuestión unánime, como dice ahí, digamos, casi que lo hicieron sin querer, pero que pusieron el intendente y el consejo deliberante, ¿viste? Es ahí tiene que sumar, tenemos que aprender a estas cosas, ¿no? Que hay cosas que hay que hacer juntos, lo han demostrado, hay cosas que han hecho juntos, pero bueno, sería bueno esto que se pueda avanzar en este sentido, y bueno,
y sobre todo para los vecinos de Jacobasi, ¿no? Que estamos ahí todos medio en el medio, Sí, viendo esperando la escena. a ver Y qué. claro, porque en definitiva si es vinculante es obligatorio es ir a votar, hay que ver qué reglamento, ¿viste? El tema, por ejemplo, de los comercios que pueden estar abiertos, los que pueden estar cerrados, hay muchas cosas Uf. que hay que determinar y bueno, o si nos regimos por las cuestiones ¿Se hace electorales. campaña para un plebiscito, para un referéndum? Y tenés, sí, o sea, tal vez no una campaña tradicional, pero una campaña de información. De información, Una campaña sí. de información, como debiera haberse hecho para la audiencia pública, una campaña de información. Yo, en la audiencia pública, digamos, estuve viendo algunos pantallazos ahí, las exposiciones que se hicieron. Hubo una exposición que realmente es destacable porque excede lo que era la cuestión y que nos da un pantallazo sobre la economía en Río Negro, que si tienen tiempo búsquenla y escúchenla, que es la de Pocho Lehner. Es una intervención que no mirada solamente desde este aspecto concreto, ¿no? Hay que tenerla en cuenta sobre todo el potencial que tiene para concebir el potencial económico que tiene la provincia de Río Negro. Tenemos mucho por hacer, ¿no? Desde el punto de vista productivo. Claro, estamos por ahí con estos corsés que se ponen desde lo nacional que, bueno, son tremendos, pero bueno. Bueno, Gustavo, nos quedan 4 minutitos cerrando ya los temas puntuales y candentes, como siempre. Ganando amigos, como Siempre, ya tengo algún, pero bueno, esto es así. Bueno, ¿viste? Son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Lo importante es, digamos, esto sería bueno opinarlo, ¿viste? Que lo opinen todos, pero Por supuesto. porque cada uno puede tener, esta es mi mirada, después de haber leído la Carta Orgánica y bueno, buscado, y yo sé que, digamos, con esto no queda conforme ni el Consejo Deliberante ni el Ejecutivo. Claro, pero bueno. Pero bueno, qué sé yo. Pero un poco era esto, tratar de explicar lo que dice la Carta Orgánica y bueno, que Y que nosotros... en definitiva no me permite resolverlo. Claro. Me exige ir a judicializar, porque si no lo hace el intendente, lo tiene que hacer el Consejo Deliberante. Claro. O sea, porque si el intendente, digamos, no dice, bueno, no, no tiene vigencia, no tiene valor, qué sé yo qué, entonces va a tener que ir al Consejo Deliberante. O sea, por un lado o por el otro, la judicialización es la vía, yo creo que se va a seguir. De hecho, en la reunión del Consejo en la que se insistió con la ordenanza, fijaba esto, ¿no? Fíjate vos esta diferencia que hay, porque se hablaba mucho de los 2/3 y eran del total de los miembros, ¿viste? Bueno, el referéndum te habla, cuando hablas del referéndum te habla del 2/3 del total de los miembros del Consejo. En cambio, para la insistencia solamente hace falta los 2/3 de los presentes, que incluso ahí hay otro error muy grave que no le pone comas la ordenanza municipal, dice de los presentes en la sanción de la ordenanza. Entonces, como no hay comas, podés interpretar que fueron los 2/3 de los que estuvieron presentes en el momento de la sanción original de la ordenanza o los 2/3 que están presentes en esta sanción insistiendo con la ordenanza. Claro. Como no hay comas ahí, ¿viste? No sé, le faltan esas comas. Pero bueno, de todas formas la insistencia con los 2/3. Entonces acá tenés un contrasentido también. Porque si tuvieras, por ejemplo, en un caso que te pidieran los 2/3 del cuerpo y después al vetarlo porque no tiene los 2/3 vuelve e insistís con los 2/3 de los presentes, es una incongruencia total. Esto hay que analizarlo caso por caso. Incluso hay artículos que te piden los 3/4. Hay varios que te piden los 2/3 del total de los miembros, ¿no? Pero hay uno que te pide los 3/4. Y hoy por hoy, como está integrado el Consejo Deliberante, 2/3 y 3/4 es lo mismo. Claro. 2/3 por los números, porque con 5 concejales, 2/3 y 3/4 es exactamente la misma cantidad de concejales. Entonces son cosas que cuando hacés la Carta Orgánica tenés que pensar. Si vos van a haber 5 concejales, pensá cuánto es 2/3 y cuánto es 3/4. Es pensar un poco los números, ¿viste? Decir, bueno, entonces si quiero agravar, bueno, tengo que ser, o tengo que aumentar los concejales, qué sé yo, poner 9 concejales, ponele.
Y entonces ahí con 9 ya te da bien para que vos digas, bueno, ¿cuál es la mayoría? Claro. ¿Cuáles son los 2/3 y cuáles son los 3/4? Ahí no tenés problema. Pero bueno, es otra cuestión, ¿no? Y le das participación a las minorías, en fin, es otra cuestión. Vamos a los bichitos. Yo elijo la hormiga colonizadora esta que trajiste acá. El colonizador, bueno, Sí. hay dos. Te los cuento los dos rapidito, Sí. porque no sé si la gente vio la serie El último de nosotros, Last of Us. Bueno, esta es una serie de zombies. Entonces alguien se preguntó del mundo de la ciencia si esto era posible. Y descubrieron, por ejemplo, que en el mundo de los insectos, por ejemplo, con las hormigas o con las cigarras, se da esto de que los hongos los colonizan. En el caso de las hormigas, por ejemplo, el hongo entra en la hormiga, la espora entra en la hormiga y ¿qué hace? Se le va el cerebro a la hormiga y la manda a que vaya a donde hay una hoja y la manda a que muerda esa hoja y que se quede mordiendo esa hoja. O sea, lleva cerebralmente a que haga eso. Mira. Entonces se muere la hormiga. Y ahí se desarrolla el hongo, esto que vos ves es digamos, el tallo del hongo con partes del cerebro de la hormiga. Pero ¿por qué hace esto? Porque partes de la hormiga las mantiene vivas, o sea, químicamente, para que otras hormigas pasen por ahí y las cepas colonicen otras hormigas. El caso de la cigarra es distinto. El caso de la cigarra, el hongo de la cigarra se va a la parte de la reproducción de las cigarras, la parte genital de las cigarras, y una vez que está allí, manda la orden al cerebro para como una desesperación por copular a la cigarra, ¿viste? Entonces, pero claro, como está colonizada su parte sexual, cuando copula con otra cigarra, lo que está haciendo es transmitirle las esporas. Esto por el lado de la colonización, ¿no? De los hongos. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué tenemos que estar tranquilos? Porque estos hongos aguantan hasta 34 grados centígrados, o sea que a nosotros no nos van a venir así nomás, porque la temperatura corporal de 36 grados ya los elimina. Los elimina. Lo mismo cualquier mamífero. Pero ojo, porque con el calentamiento global pueden experimentar un aumento en la resistencia y subir de los 34 a los 35, a los 36, a los 37 grados, en fin. Ahí hay que tener cuidado. Y las especies invasoras como el cangrejo jaspeado, esto es insólito. En una feria en Frankfurt, año 1995... Perdón, la forma es muy parecida a la del alacrán, digamos, ¿no? Sí, es un Tiene. decápodo. Sí. Bueno, en una feria en Frankfurt, una persona, un biólogo, ve, le interesan unos cangrejos jaspeados. Son cangrejos de río, o sea, de agua común, de agua dulce. Bueno, y le interesa y lo lleva para su acuario. Y nota que a la semana, pero había montones de cangrejitos, ¿viste? Y claro, entonces se los empieza a regalar a los amigos, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa? No me hagas entrar en detalles, pero no es muy difícil saber cuándo un cangrejo es macho o es hembra. Ajá. Entonces, y más para el biólogo, ¿no? Entonces, bueno, el biólogo los empieza a estudiar por qué se reprodujeron tanto. Y bueno, y lo comparte con sus colegas, qué sé yo, y se dan cuenta, en realidad, que eran todas hembras. No había ningún macho. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, las hembras de este cangrejo jaspeado evolucionaron a la posibilidad de clonarse a sí mismas. Upa. Entonces, no necesitan ya del macho para reproducirse. Y encima, ni bien adquieren la edad, digamos, de alguna forma, de poder reproducirse, ya lo hacen, y a montones. Por eso, y la gente, claro, por un lado, los que querían para venderlo era espectacular, porque lo ponías ahí y hacía enseguida, ¿viste? Tenía 100 cangrejos, ¿viste? Y vendía, multiplicaba por 100 lo que habías invertido. Pero ¿qué pasó? Después tuvieron que empezar a sacarlos, a tirarlos, porque les sobraban, ¿viste? Claro. Y los tiraban en los charcos por ahí, y iban y se reproducían en otros lados, ¿viste? Entonces, en concreto, en 30 años que llevamos del 1995 a la fecha, el cangrejo jaspeado ya está presente en 30 países del mundo. Desde Madagascar
hasta Canadá y Polonia, para que tengas una idea de cómo se adaptan a las condiciones, distintas condiciones de temperatura. Todoterreno, es un todoterreno. Todoterreno, exactamente. Y hay lugares, han llegado a España y no saben cómo hacer para sacarlo, porque no encuentran, pues se reproducen y se reproducen, porque no necesitan de un macho. Entonces vos tenés una cangreja y a la semana capaz que tenés 10. Y esas 10 cangrejas, cuando llegan a su tiempo, ponerle, no sé, un mes, 2 meses, no sé cuál es el tiempo, y 10 más cada una, ya ahí tenés 100. Entonces, en poquito tiempo, vos fíjate, en Madagascar fue tremendo lo que pasó, en poco tiempo se multiplicaron por 10.000, ¿viste? Las áreas a las que había llegado. Entonces, bueno, así que por eso la pregunta, ¿vos qué preferís? ¿Que te invadan los cangrejos gaspeados o que te coloricen los hongos? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, son dos cuestiones que quería traer como para distender un poco todo el tema político Bueno, también. gracias, Gustavo. Bueno. Y esto que en cualquier charquito de agua se reproduce. Sí. Por eso la gente lo tiraban viste, bueno, acá no se usa mucho, pero en las ciudades, en los cordones, corre un hilo de agua, Claro. digamos, que va a las alcantarillas y todo eso. Bueno, la gente lo tiraba ahí, como para que se fueran al río, Sí, que yo qué, agua a las cloacas. peor, se multiplicaban increíblemente. Y lo siguen haciendo, ¿viste? La declararon especie invasora. O sea, la gente ahora en Europa no puede tenerlos en sus acuarios, no pueden tenerlos, digamos, como mascota, no sé si el nombre es mascota o como... Claro. Pero bueno, no pueden tener así como tener los pececitos, ¿viste? Claro. Bueno, no pueden tenerlo. Mirá vos. Está prohibido y hay otras prohibiciones, están obligados a eliminar las crías, todo eso, porque, claro, ya no le encuentran la forma, no saben cómo hacer para pararlo. Y esto en Europa, imagínate países que no tienen esa capacidad de organizarse para frenarlo, ¿no? Bueno, Gus, ¿que tenés algo para el cierre? ¿Alguna cosita? No, Bueno, simplemente lo que siempre hacemos de decir, sobre todo a lo que apelábamos con este tema del plebiscito, que ya lo dijimos en alguna oportunidad, tratar de ser contemplativos un poco, tener esta mirada más cristiana. Prácticamente somos todos cristianos o venimos de familias cristianas y poner en práctica un poco eso, ¿no? Digamos, el tema de tratarnos desde un poco más lo mismo que le pediríamos al presidente, a cualquier otro, sea un poco más, ¿viste? En el trato también a los demás, ¿viste? No hacer esto que llevó a... Porque, a ver, lo malo, decía San Agustín, lo malo es malo aunque nadie caiga en la cuenta de que es malo. Es decir, aunque todos lo practiquen, lo malo es malo. Y lo bueno es bueno aunque nadie lo practique. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que porque todos tomen esta característica, decir, bueno, nos volvemos más, porque parece una característica que se ha tomado esto de la violencia, ¿viste? Del insulto fácil, estas metáforas, bueno, y nosotros empecemos, aunque sea como vecino acá en Jacobasi, ¿viste? A tratarnos con un poco más de, y bueno, y estas discusiones que tengamos, tratemos de tenerlas en un marco del servicio, ¿no? Hay tres cosas que como cristianos tenemos que aprender, a ser serviciales frente al poder. Nos tiene que importar más el servicio que el poder. Nos tiene que importar más el compartir que el acumular. Y nos tiene que importar más el amor, el dar amor, que el placer, acumular placeres, ¿viste? Entonces, desde esta mirada yo creo que podemos avanzar en muchos temas que nos van a resolver la vida a todos, ¿viste? Yo creo que es sin violencia, es sentándose a charlar, sabiendo que el otro puede pensar distinto, bueno, a ver cómo pensás vos, cómo pienso yo, y de última, con las características de la democracia, decir, bueno, a ver cómo piensa la mayoría, y bueno, en este marco, ¿no? No siempre las mayorías, digamos, cuando a Jesús lo condenaron, las mayorías estaban en contra, eran los que gritaban, ¿viste? Crucifíquenlo, entonces, pero bueno. Pero en definitiva siempre hay una forma de encontrar el consenso. Así que esperemos
por el bien de nuestro pueblo, que podamos encontrar estos carriles, ¿no? A pesar de hoy lo hablamos fuera de micrófono, Wilde, estamos todos muy tensionados, muy estresados. Yo estoy llegando a fin de año, te lo aseguro, como nunca, ¿viste? Un cansancio. Y yo digo, ¿por qué? Si es lo mismo, el estudio es el mismo que hice el año pasado, los otros años, las actividades de escribir, de hacer presentaciones, y caes en la cuenta de que es la situación social, económica. Bueno, tratemos de encontrarle la vuelta para desestresarnos un poco, ¿eh? Esto que nos tiene a todos tan tensionados, bueno, bajémosle un cambio y no echemos más nafta al fuego, ¿no? Hagámoslo, tratemos de ser un poco en esto constructores de cadenas de paz, de vecindad, ¿no? Volver a esos tiempos, ¿no? De una mayor vecindad, sin agresiones, sin esas cosas, ¿no? Gracias por tu tiempo, Gus. Bueno. Gustavo Di Croce con nosotros acá en los estudios de la radio.